Lamine Yamal vuelve a sacudir el fútbol europeo de una manera que nadie vio venir y esta vez no solo rompe un récord más de precocidad sino que también lo hace pasando por encima de uno de los nombres más grandes de la última década porque mientras muchos siguen discutiendo quién es el heredero natural de Messi y Cristiano, la realidad se impone con una fuerza que ya no se puede ignorar y es que el chico del Barcelona con apenas 16 años está destrozando registros que estrellas como Mbappé tardaron años en alcanzar y lo hace con una naturalidad que parece insultar a los viejos gigantes del deporte y todo esto explotó de manera definitiva en el partido de Champions contra el Eintracht de Frankfurt donde a pesar de no hacer su mejor encuentro Lamine apareció en el momento clave y con una sola asistencia a Koundé volvió a escribir su nombre en la historia, rompiendo la marca de Mbappé de participaciones en gol antes de los 19 años, una marca que muchos creían intocable porque venía de un jugador que desde su aparición en el Mónaco ya se vendía como la futura cara del fútbol mundial, pero ahora ese título empieza a tambalearse porque el joven azulgrana suma 14 participaciones en gol en la Champions, 7 goles y 7 asistencias desde su debut en la temporada 23-24 mientras que Mbappé tenía 13 y parecía cómodo en la cima hasta que apareció el talento de la Masia para destronarlo sin pedir permiso, sin pedir disculpas y sin mostrar la más mínima señal de que se va a detener pronto y aquí es donde la polémica comienza a hervir porque no estamos hablando de un jugador cualquiera sino de un chico que ni siquiera ha cumplido los 19 años, que todavía tiene margen para aumentar esta cifra durante toda la temporada y que está mostrando un nivel de madurez que deja en evidencia a varios futbolistas consolidados en el panorama internacional y por si fuera poco esta explosión de Lamine contrasta directamente con uno de los momentos más oscuros de la carrera de Robert Lewandowski, que vive un apagón inexplicable en la Champions mientras Lamine rompe récords y se convierte en la gran esperanza del Barça. Lewandowski desaparece de la mayor competición del mundo acumulando ya 8 meses sin marcar un solo gol europeo, una situación que parece sacada de un guión imposible porque estamos hablando de un jugador que fue durante una década uno de los delanteros más letales del planeta, un asesino del área, un depredador acostumbrado a marcar en todas las competiciones y que ahora sufre un silencio goleador que ya suma 9 partidos oficiales en Champions desde aquella última vez que vio portería contra el Borussia Dortmund el pasado 9 de abril donde anotó un doblete y parecía seguir siendo el mismo Lewandowski de siempre, el que destruía defensas sin ningún tipo de esfuerzo, pero la realidad de hoy es muy distinta y nadie dentro del Barcelona logra explicar completamente qué está ocurriendo con el polaco porque por un lado es cierto que ha tenido lesiones, molestias físicas y problemas musculares que arrastró desde finales de la temporada anterior, pero eso no parece justificar que en la liga siga anotando con normalidad mientras en Europa simplemente desaparece como si fueran dos versiones del mismo jugador, una capaz de competir y otra que se apaga cuando la intensidad del fútbol europeo sube varios niveles. Y aquí empieza a surgir la teoría más polémica de todas, la teoría de que Lewandowski ya no está preparado para las defensas ultra rápidas y físicamente dominantes que enfrentan en Champions equipos como PSG, Chelsea, Manchester City, Bayern Múnich o incluso rivales como el Eintracht, que se entregan a un ritmo de ida y vuelta que parece castigar mucho más al delantero polaco que a otros atacantes contemporáneos, porque mientras Lewandowski sufre en Europa se ve un equipo que necesita movilidad, velocidad, explosión y agresividad, cualidades que parecían parte natural del juego del polaco pero que ahora se ven reducidas y lo exponen en partidos abiertos y dinámicos donde cada pérdida, cada contraataque y cada duelo físico se vuelve un desafío enorme para él. Y lo más llamativo es que mientras Lewandowski se hunde en este bache gigantesco, Lamine Yamal sigue iluminando el camino del Barcelona con actuaciones cada vez más determinantes y ya empieza a generar uno de los debates más incómodos para el club y para el mundo del fútbol. Estamos ante el fin de la era Lewandowski en la élite europea y al mismo tiempo ante el nacimiento definitivo de la era Lamine Yamal, porque es imposible ignorar cómo se cruzan estas dos líneas narrativas, una subiendo a una velocidad vertiginosa y otra cayendo de forma alarmante, y es evidente que el Barcelona se encuentra en medio de una transición forzada donde el joven extremo se convierte poco a poco en el foco principal del ataque mientras el veterano delantero lucha por recuperar un brillo que cada vez parece más lejano, y esto se vuelve aún más polémico si consideramos las declaraciones de Hansi Flick, que a pesar de los números que condenan al polaco sigue defendiendo a Lewandowski públicamente diciendo que jamás entrenó a un jugador tan profesional y que está seguro de que volverá a marcar en Europa, pero la afición no come ese discurso, la prensa tampoco, los números son claros y el contraste entre el presente radiante de Lamine y el apagón de Lewandowski se vuelve más doloroso partido tras partido, porque no es solo que el polaco no marque, es que tampoco logra imponerse en los duelos, tampoco consigue remates claros, tampoco genera sensación de peligro como hacía antes, y por momentos parece que el Barça juega con un delantero que ya no encaja en la velocidad moderna del fútbol europeo, y de manera inevitable todo esto alimenta teorías, titulares incendiarios, debates en televisión y discusiones interminables en redes donde muchos ya empiezan a plantear la pregunta que hace temblar al entorno blaugrana: ¿debe el Barcelona reconstruir su ataque alrededor de Lamine Yamal?
incluso si eso implica desplazar a Lewandowski a un rol secundario, un rol que el polaco jamás ha tenido en su carrera y que seguramente no está preparado para aceptar, porque ya no estamos hablando de simples estadísticas sino de un cambio generacional dentro del club, un choque de eras, un conflicto silencioso entre la juventud arrolladora y la veteranía desgastada, y ese contraste se vio claramente en el partido contra el Eintracht, donde mientras Lamine con un solo toque de balón cambió el destino del encuentro, Lewandowski volvió a pasar desapercibido, sin peso, sin definición, sin la influencia que se espera de un delantero histórico, y esto añade otra capa aún más provocadora, porque Mbappé, que siempre fue comparado con las nuevas promesas, ahora aparece irónicamente como la víctima del récord de Lamine, y Lewandowski, que siempre compitió con las leyendas, ahora aparece como la figura que pierde brillo justo cuando un chico que podría ser su hijo futbolísticamente hablando está robando el protagonismo y dejando claro que el futuro ya llegó, que no se puede detener y que el Barcelona está siendo testigo de una tormenta perfecta donde una estrella cae mientras otra nace con una fuerza imparable, y esta tormenta apenas comienza porque Lamine Yamal tiene todavía muchos meses por delante para seguir aumentando su marca, para seguir destrozando registros, para seguir convirtiéndose en un fenómeno mundial, y mientras tanto Lewandowski debe enfrentar la realidad más dura de su carrera, una realidad donde por primera vez ya no es indispensable, ya no es el protagonista, ya no es el hombre que decide los partidos en Europa, sino un jugador que lucha por reencontrarse y que corre el riesgo de ser recordado más por este apagón que por su trayectoria legendaria, y es aquí donde entra el verdadero debate que nadie quiere tener pero que todos ya están mencionando en voz baja. Es posible que el Barcelona deba tomar una decisión dura en los próximos meses, una decisión que puede cambiar por completo el futuro del equipo, renovar la delantera, apostar definitivamente por Lamine como figura central y buscar un delantero que pueda acompañarlo en la nueva etapa, dejando atrás a Lewandowski y aceptando que su tiempo como referencia del equipo quizás se está acabando, porque si algo queda claro es que Lamine Yamal está destinado a dominar el fútbol europeo y su ritmo es tan imparable que su crecimiento ya no depende de nadie, ni siquiera de un gigante como Lewandowski, que por primera vez se ve superado, opacado y desplazado por un chico que juega sin miedo, sin dudas y sin límites, y este choque generacional se convierte en la narrativa más explosiva de la temporada, porque mientras Lamine reescribe la historia, Lewandowski lucha para no convertirse en una nota al pie de página, y el Barcelona observa cómo sus dos figuras viven momentos opuestos, uno sube como un cohete indetenible y el otro cae en un silencio goleador que ya es imposible de ignorar, y así se construye la polémica del momento. Lamine Yamal rompe récords, Mbappé queda atrás, Lewandowski se apaga, y el Barcelona vive en medio de un terremoto donde el futuro y el pasado chocan con una violencia que marca un antes y un después en el club y en el fútbol europeo.